Esta es la segunda y tercera llamada. Comenzamos. Muy buenos días. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del Centro de Información y Documentación. Esta es la segunda y tercera llamada. Comenzamos. Les da la más cordial bienvenida al tercer y último día de este cuarto ciclo de conferencias, Reto para el Acceso Abierto a la Información y Documentación 2025. Para dar inicio a nuestra primera actividad del día, cedo el uso del micrófono al maestro Luis Felipe Martínez. Buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes, también en nuestras redes sociodigitales que por ahí nos han hecho algunos comentarios y que en su momento vamos a responder paulatinamente. Nos da mucho gusto que nos estén viendo y además que ha despertado un interés este tipo de actividades desde diversas perspectivas. Curiosamente, la museográfica también ha hecho algún comentario por ahí que me han dicho a título personal algunas cuestiones y algunos otros lugares donde hay archivos también que ha generado algún tipo de interés y pues con una perspectiva de ver hacia adelante cómo vamos a poner en este espacio universitario también incluir otras áreas. Y pues da gusto de presentar para el día de hoy al buen amigo el doctor Irael, con quien hemos por ahí hecho algún trabajo anteriormente en materia de cultura y patrimonio cultural concretamente. Entonces, pues hice una invitación al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y voy a permitirme leer su semblanza para que pasemos a su presentación. Como ya hemos venido manejando para todos los compañeros y nuestros ponentes, hemos determinado de manera conjunta para todos una charla de 50 minutos. Antes de que termine, pues nos hacen una señal de que faltan unos minutitos para poder tener un espacio para comentarios y preguntas y bueno, lo que surge en su momento. Así es que esto dice: el doctor Irael Martínez Ruiz es licenciado en Gestión y Promoción de las Artes por la UNICACH, es maestro en Artes Visuales, Práctica Artística y Pensamiento Contemporáneo por la misma institución, en un consorcio con la Universidad Politécnica de Valencia en España. Es doctor en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado, el IEP. Desde el 2009 está a cargo del Departamento de Investigación, Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Coneculta Chiapas y desde el 2019 colabora como docente de distintas unidades curriculares de los programas de maestría y doctorado en educación inclusiva y del programa integral de formación educativa, el PIFE, del Instituto de Evaluación y Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas. Ha participado en la organización de diversos talleres para la identificación de valores patrimoniales construidos desde el seno comunitario. Hizo parte de la organización de los talleres sobre patrimonio y comunidad en las ediciones 2010, 2011 y 2013 de los campamentos Patrimonio Acción Voluntaria, realizados en Chiapas por la Asociación Civil Natate, la UNESCO y el Comité de Coordinación del Servicio Voluntario Internacional. Representante de Chiapas en las reuniones nacionales para el seguimiento de los patrimonios de México, organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, impulsor de distintas publicaciones académicas en las áreas de historia, educación, arte y cultura. Sus temas de trabajo van orientados a la educación, artes visuales, estética y educación y patrimonio cultural, economía de la práctica artística. Así es que lo recibimos con un aplauso al doctor Irael y empezamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En primera instancia quiero pues hacer una felicitación a la universidad por celebrar este tipo de eventos. Y bueno, fíjense, yo he titulado esta charla que me toca el día de hoy como los acervos históricos en tanto herramientas al servicio de la educación estética. Y parece que no están vinculados en primera instancia, pero yo lo que voy a intentar hacer el día de hoy es tratar de poner una pregunta en el sentido inverso. ¿Qué tanto la educación estética nos permite acercarnos a la lectura de los archivos históricos? Miren, fíjense que hace un par de años, bueno, ya bastantitos, por ahí del 2011, hubo un artículo bastante interesante de Sebastián Pla que se titulaba así: ¿Sabemos historia en la educación básica?
una mirada a los resultados de la prueba enlace 2010. Entonces, PLA revisa, ¿no?, esta prueba estandarizada que se realizó en ese momento para ver qué tanto se sabía de historia y, según los resultados de Sebastián PLA, resultó prácticamente desastroso para el Estado, ¿no?, para la educación pública, porque prácticamente entre el 79.1% de los estudiantes de primaria y el 75.6% de los de secundaria, pues no alcanzaron niveles satisfactorios, ¿no?, de conocimiento. Casi el 80%, digamos, de los alumnos no lograron tener los contenidos esperados. Entonces, la pregunta, dice Sebastián PLA, es que habría que plantearlo, no es tanto qué sabemos, sino aquello que no sabemos de historia y lo que no se está enseñando. Bueno, por supuesto, Sebastián PLA agarra y revisa con mucho mayor detenimiento y de forma mucho más minuciosa cuáles fueron esos resultados y al final pues concluye lo que ya todo el mundo sabe, que es una prueba estandarizada que está evaluando a partir de una forma anquilosada y vieja los conocimientos sobre historia. Entonces, a mí me gustaría no detenerme necesariamente en el artículo de Sebastián PLA, sino un poco lo que él hace, que es el cambio de pregunta. Parte de una pregunta aparentemente básica, pero le mueve el ángulo para poder entender algo mucho más profundo, digamos, porque lo que está después haciendo PLA es poniendo en cuestionamiento los planes y los programas que se están enseñando desde la escuela pública y que de algún modo terminan reproduciendo pues estas historias, estas visiones de la historia que resultan excluyentes. Y para tratar un poco de explicarlo, no sé si es Ay, se atoró tantito, ahí está ya. Hay un cuentito, un fragmento de un cuentito que es muy bonito de Eduardo Galeano en ese famoso libro de los abrazos y me gustaría traerlo a colación un poco para decir de mejor manera lo que estoy tratando de postular, ¿no?, con esto de la educación estética. Y más o menos dice así: ¿qué es la verdad? La verdad es una mentira contada por Fernando Silva. Fernando cuenta con todo el cuerpo y no solo con palabras, y puede convertirse en gente o en bicho volador o en lo que sea. Y lo hace de tal manera que después uno escucha, pongamos por el caso, el pájaro clarinero cantando en una rama y uno piensa, este pájaro está imitando a Fernando cuando Fernando imita al pájaro clarinero. Y a mí me gusta mucho esta cita porque lo que está hablando es de una transformación, de un proceso de transformación que nos mueve de algún modo para poder interpretar el mundo, la realidad, a partir de ángulos que no son meramente racionales, sino que implican el movimiento de todo el cuerpo. Y bueno, digo esto porque desde el Consejo nosotros somos receptores de algún modo de alumnos, tanto de historia como docentes de historia, y un poquito en las charlas que tenemos con ellos cuando estamos en la plática de ese mundo de la vida, digamos, cuando estamos tomando el café, ellos casi siempre me dicen cuando se van a acercar al documento histórico, lo hacen casi siempre a partir del dato, es decir, a partir de lo inmediato que aparece en el documento. Una fecha, el dato, un autor, y de pronto se pierden otras cosas que están detrás del documento histórico. Y un poco es lo que estoy intentando tratar de postular aquí. Para poder hacerlo quiero… y bueno, es un poco la referencia, a partir de la presentación yo hablaba de la materia oscura, como ocurre en la física, que no la vemos, pero está ahí afectándonos de algún modo, ¿no? Entonces, lo mismo le ocurre al documento histórico. Hay algunos elementos que están ahí, estéticos, cognitivos, emotivos, que de pronto no somos capaces de mirar. Para ir postulando un poquito lo que estoy tratando de hacer, hay que revisar este vínculo entre historia y memoria, porque van a estar vaciados en el documento histórico. Hay un libro muy bonito de Paul Ricoeur que se llama así, Historia, Memoria y Olvido. Y lo que está tratando de hacer Paul Ricoeur en este texto es hacer una fenomenología del recuerdo para identificar sobre qué se está recordando y justamente abre a partir de estas dos preguntas centrales. Él se pregunta esto:
de de qué hay recuerdo y quién es ese sujeto que recuerda. Y esto es bastante importante porque de algún modo el documento histórico termina teniendo extrapolada la memoria y de algún modo también la subjetividad de quien construye la memoria. Bueno, hay varios problemas en torno a esto, ¿no? En primera instancia, Paul Riquet dice, bueno, ¿por qué hay que empezar a entender el qué de la memoria? Y dice, el problema es que siempre hemos pensado que lo que se recuerda, lo que se rememora, está siempre fuera del sujeto, ¿no? Como si se tratara de algo de. Entonces lo objetivamos y lo sacamos del sujeto. Sin embargo, un inconveniente de esta postura es que la memoria o aquello que se rememora siempre es un recuerdo de sí. Es decir, es imposible quitar la memoria del sujeto, ¿no? Pero hay otro inconveniente y eso es que de pronto también podemos creer que ese sujeto de la memoria es un yo individual. Sin embargo, si pensamos que existe este yo individual, de pronto perdemos de vista que hay algunos elementos que compartimos con otro, tanto de recuerdo como de memoria, y negamos en cierto sentido que exista una memoria colectiva, una memoria histórica. Entonces dice, hay que detenernos ahí porque entonces eso que se rememora, la memoria y el recuerdo, también es colectiva. Por lo tanto, no está tan claro, digamos, cómo está operando esta memoria. Entonces, lo que hace Paul Riquet es tratar de distinguir a partir de dos palabras, la mneme y la amnémesis. Y el asunto es que la primera es utilizada, digamos, por los griegos para tratar de identificar ese recuerdo más inmediato, más espontáneo que tenemos. Mientras que la anamnesis, que es la otra palabra que también se utiliza por los griegos para determinarla, tiene un componente que es mucho más pragmático. Por lo tanto, ya no solamente es ese recuerdo espontáneo, sino que obliga a la búsqueda del recuerdo, ¿no? Y entonces con estos dos componentes se está tratando por Riquet de ir entendiendo el recuerdo, el olvido y por lo tanto las formas en las que nos acercamos a la lectura de los documentos históricos. Y bueno, no quiero complejizarlo demasiado, pero la postura de Paul Riquet es que hay que pasar, hay que trascender este recuerdo que es inmediato, que no está buscado, sino que de pronto aparece, para trascender hacia la reminiscencia. La reminiscencia ya es un acto activo, yo la busco, pero dice Paul Riquet, todavía no es crítico, entonces hay que buscar un acto que es mucho más profundo y este es el acto reflexivo. Y es reflexivo, y esto es bastante interesante porque la flexión es esta, pero la reflexión curva tanto que nos atraviesa, por lo tanto hace que el sujeto tenga que posicionarse frente a lo que está rememorando y frente a lo que está recordando. Y ahí estriba, digamos, la importancia de esto que estoy tratando de colocar aquí, porque entonces el documento histórico, en cierto sentido, en tanto que se trata de una huella del pasado, me contiene y me coloca también dentro del documento. Pero resulta que cuando esto trasciende el ámbito estrictamente personal y se colectiviza, surge entonces la memoria histórica. Y entonces este proceso de memoria histórica pasa por un proceso que es mucho más reflexivo, que pasa por distintos umbrales que van a estarse ahí tensionando, cruzando, negociándose, pero que termino compartiendo siempre con otros. Lo que está buscando hacer Paul Riquet es trascender, que veamos el documento también como despliegue del sujeto, pero al mismo tiempo como despliegue de todo un entorno comunitario. Bueno, entonces, memoria reflexiva, la memoria reflexiva dice es de carácter individual, mientras que la memoria histórica pues está estrechamente relacionada con la memoria individual, pero no tienen los mismos elementos ni los mismos componentes. Entonces se va a hablar, según Paul Riquet, de esta memoria histórica
siempre que haya pasado el nivel crítico individual y esta memoria, este recuerdo del pasado, termine registrándose, interpretándose colectivamente a través del trabajo histórico hasta convertirse en un relato compartido que nos da identidad. Quiero aquí hacer una advertencia porque no estoy tratando de decir que tenga que hacer la disciplina histórica, sino que podamos identificar que hay elementos que de pronto estamos dejando de enseñar desde la escuela pública cuando nos acercamos a leer el documento histórico. Yo he tratado de hacer un planteamiento para tratar de ejemplificar esto y que vaya quedando mucho más clara cuál es la aportación quizás que pueda hacer la estética a la lectura del documento. Y esto es el tratamiento que le damos, porque el documento histórico no es solo dato, no es solo papel, es también subjetividad desplegada. Y ahorita lo voy expresando con más detenimiento. En una charla que tuve hace ya algún tiempo con el doctor Enrique Dussel, él hablaba un poco de las herramientas. Y en la reflexión él trataba de explicar qué son las herramientas, en términos filosóficos, qué son las herramientas. Y entonces Dussel decía que las herramientas eran extensiones del cuerpo humano. Por ejemplo, el tenedor es una extensión de mis dedos para poder sujetar bien, el cuchillo es una extensión de mis dientes para poder cortar la carne de mejor manera, el martillo es una extensión de mis manos porque son tan frágiles que necesito un objeto mucho más contundente para poder clavar, ¿no? Por lo tanto, si vemos los archivos históricos, por cuanto pueden ser herramientas, también se vuelven extensiones del cuerpo humano. Pero hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque esta extensión del cuerpo no se queda meramente en una extensión del pensamiento como pudiéramos atender de forma mucho más inmediata, sino que está desplegado en el propio documento toda la corporalidad del sujeto, sus pretensiones, sus intenciones, sus modos de leer el mundo, sus modos de lenguajear el mundo, están también vertidos dentro de ese documento. Entonces, a mí me gusta mucho esta postura porque de algún modo ya me estoy acercando al documento como si fuera un cuerpo escindido, como un sujeto que está ahí colocado. Y Michel de Certeau, de algún modo, ya lo advertía, porque él decía que había siempre en la disciplina histórica momentos de separación, siempre está separando. Claro, esto desde Occidente, no hay una separación entre el pasado y el presente, hay una separación entre el trabajo y la naturaleza, pero también hay una separación entre el cuerpo y el discurso. Entonces tendemos a separar al discurso de la corporeidad de quien lo produce. Y hay una frasecita donde él dice que la historia termina por hacer hablar al cuerpo que calla, ¿no? Entonces hay un cuerpo que está ahí, que lo despersonalizamos, que lo escindimos y nos quedamos solo con el texto, pero en realidad ese documento histórico es producto de un trabajo humano. Bueno, esto yo le he llamado subjetividad desplegada no viviente, pero en términos prácticos no es más que el reflejo del ser humano, ¿no? Por otro lado, también hay un elemento que vale la pena no perder de vista, y es que el documento histórico no es cualquier producto, digamos, efector, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fábricas, yo puedo diseñar un arnés, ¿no?, de estos eléctricos para un vehículo. Sin embargo, si bien no sé con precisión cómo se integra eso al esquema más amplio del vehículo, yo puedo llegar a especializarme, pero no está integrado, ¿no? Es un conocimiento meramente práctico, inmediato, pero sin fondo. El documento histórico, a diferencia de este tipo de trabajos, tiene un momento que es poético, que es creativo. ¿Por qué? Porque hay toda una intención detrás en su producción. Y yo justamente es lo que quiero tratar de ponerlo, porque el documento histórico es creativo en su sentido más amplio, ¿no? Y de pronto esa creatividad dejamos de verla. A mí me gustaría entonces que pudiéramos interpretar
de nuevo este documento como cuerpo humano y tratar de no segmentarlo, ¿no? Por ejemplo, de pronto lo pensamos por partes, está el dato, está la fecha, está el soporte, sin embargo es como el cuerpo humano, el cuerpo no está separado, no es corazón, cabeza, mano, pies, no se excluyen unos con otros ni se pueden leer como individuales, sino que están funcionando todos ellos en orgánica complejidad para que el cuerpo subsista. Por lo tanto, la lectura de un documento histórico tampoco puede segmentarse, necesita también leerse en esta orgánica complejidad, porque está vaciado el ser humano y el entorno comunitario en la producción de ese documento. Bueno, ahí está un poquito la producción. Y quiero traer algunos ejemplos, pues, vienen de cosas aparentemente que no se revisan, ¿no? Que van más allá del dato. Por ejemplo, en este periódico, se llama El Triunfo de la Justicia, de 1835, tiene una sección que se llama Variedades. Y en la sección Variedades hay una serie de marquitas muy pequeñas, pero que están palomeando una fábula y una décima. Bueno, aparentemente detrás de esas marcas, por pequeñas que sean, hay una intencionalidad del sujeto que tiene este texto por destacarlo. Entonces yo quiero que volteemos a ver estas intencionalidades que están detrás del documento. Aquí hay otro, por ejemplo, este es de Los Hijos del Pueblo de 1884, que tiene el nombre, ¿no? Leopoldo Vega. Es decir, hay entonces detrás de este documento un ejercicio de personalización del documento histórico. No es dato solamente, sino es un ejercicio de personalización que puedo leer también a partir de él. Bueno, quiero tratar también de algún modo de hacer un llamado a los docentes de historia y a los preparadores de docentes que enseñan historia, un poco para voltear esta mirada y empezar a reconocer elementos aparentemente que dejamos en el silencio, que dejamos pausados en el olvido. Y es como el psicólogo, si ustedes piensan, digamos, al psicólogo, el psicólogo no solamente tiene que, digamos que, pensar en términos de la psique, de pronto también el psicólogo tiene que pensar en el estómago, aunque no lo crean, el psicólogo también tiene que pensar el estómago. Y resulta que tanto la psique como el estómago están internamente conectadas, porque en el estómago se produce la famosa hormona de la felicidad, que es la serotonina, que tiene impactos mucho más amplios en todo el cuerpo y de forma orgánica. Entonces, si yo no soy capaz de psicólogo de entender la dinámica del propio estómago, de pronto no voy a ser capaz de entender la integralidad del sujeto y por lo tanto mi acercamiento que puedo hacer de él va a ser muy parcial. Lo mismo le ocurre al documento histórico. Si yo lo segmento y me quedo solamente con el dato rígido y me pierdo todos estos elementos de goce estético que puede tener, todos estos elementos de marcas, de numeralia, de personalizaciones, pues también estoy haciendo una lectura muy parcializada del documento. El olvido, yo quiero también regresar un poquito al olvido porque hay cosas que dejamos de ver. Esta es una plaquita que resguarda celosamente el maestro Roberto Ramos Maza. Estuvo colocada por ahí y señalizaba la actual avenida central y se llamaba así, la calle del Estado. Y es importante porque el celo, digamos, con el que lo está resguardando el maestro Roberto Ramos Maza, pues no descansa estrictamente en el valor documental, es decir, no vale solamente en términos de verdad histórica o de dato puro. El resguardo que hace el maestro Roberto Ramos de esta pieza está más cercana a estos elementos de conexión simbólica
emotivos y que de algún modo estos elementos emotivos los termino compartiendo con un grupo mucho más amplio, más colectivo, y conformo a partir de esto la llamada memoria histórica. Entonces no es cualquier cosa el documento histórico y tampoco es cualquier cosa esta memoria histórica que de algún modo estamos conformando entre todos. Ahora, esto ocurre también cuando visitamos nuestro centro histórico, ¿no? Hay mucha gente que de pronto viene de fuera y cuando, o la misma gente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando visita el centro histórico, cree que no hay documentos, ¿no? O sea, que no hay, perdón, historia realmente dispuesta ahí. Sin embargo, hay un montón de elementos que están dispuestos en nuestro centro, que no son puramente arquitectónicos, sino que están estableciendo estas conexiones emotivo-cognitivas que nos hacen también compartir un poquito de eso con los demás, un recuerdo, una memoria, un sentimiento en el momento en el que yo estoy recorriendo ese espacio, ¿no? Y de pronto lo negamos, y al negarlo terminamos generando procesos de individualización, nos olvidamos del colectivo. Bueno, entonces de nuevo, la llamada es a poder regresar a ver al documento histórico ya no solamente como dato, sino también como vehículo para poder tener un poquito de goce estético a partir de él, ¿no? No solamente es el papel, sino que también estéticamente yo puedo obtener un poquito de goce estético, ¿no? Y bueno, quería traer una serie de ejemplos para poder hacer revisiones, porque hay muchas lecturas que podemos hacer de estos documentos. Hay una escocesa que se llama Catherine Ruddy, y ella agarró y dijo, yo voy a revisar el documento, concretamente los documentos medievales, pero no los está revisando desde el dato que ofrece, sino desde otras lecturas. Por ejemplo, las anotaciones marginales, las glosas, las notas de lectura, pero y aquí viene lo interesante, también a partir de las manchas de las velas, de los desgastes a la hora de utilizar el papel y el documento. Todo esto genera también patrones de entendimiento que nos permiten entender un poquito no solamente el contexto histórico en el que se está generando, sino hay una lectura también del sujeto mismo, ¿no? Y esto es lo relevante que está detrás de los documentos históricos desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, ahí en el archivo histórico de esta casa de estudios, pues tiene una serie de periódicos bastante amplia, bastante rica, que van desde el 1827 hasta 1911, por lo menos algunos de los que yo extraje estos documentos, y he encontrado algún tipo de marcas, ¿no? Entonces estas marcas que he localizado las he dividido, digamos, en tres tipos. Algunas de ellas son marcas emotivas, otras son marcas como de corrección, pero también hay marcas de personalización. Y por ejemplo, en este periódico, en el número 47 del Noticioso, de 1848, hay una sección ahí llamada necrología, y hay dos pequeñas marquitas que están circundando el título del fallecimiento de una persona, dice de don José Mariano Cuello, de 65 años de edad. Y bueno, la nota reconoce el trabajo de este personaje tanto en la política como en la escritura misma, y resulta un personaje relevante en el entorno de la época y reconocido también en el ámbito académico, sobre todo de Guatemala, ¿no? Pero lo verdaderamente importante, digamos, de las marcas es la intención de destacar el texto. No es la marca en sí misma, sino la intención que está detrás por recuperarlo, por enunciarlo, porque este periódico está en una compilación de varios tomos del mismo periódico, y dentro de todas sus cuartillas que tiene prácticamente, esta es la nota que se destaca, digo, no se vuelve a destacar más. Entonces quizás el propietario de este documento
tenía cierta relevancia, pudo haber sido un familiar. Es decir, hay detrás de esas marcas muchas más cosas que solamente la X que aparece ahí, ¿no? Entonces hay que saber acercarse a esta lectura del documento. Y este es un texto de Rodulfo Figueroa, es un librito muy bonito, que es un álbum de trabajo que tenía Rodulfo Figueroa, es de 1886 y está resguardado ahí por la Galería de Arte de Cintalapa, y hay varios versos del autor, ¿no? Es un libro de trabajo y por lo tanto se espera que el libro de trabajo tenga anotaciones, tenga marcas. Sin embargo, hay un poema en la página 19 y 20 de este textito donde las anotaciones, digamos, la forma de cancelar el poema es como bien interesante, porque casi todas están como con rayas horizontales, ¿no? Y de pronto aparece este que tiene una cancelación mucho más visible, mucho más áspera, ¿no? Entonces algo está ocurriendo ahí que obliga a don Rodulfo Figueroa a cancelarlo de esta manera. Y un poquito más adelante hay un poema de Rodulfo Figueroa que escribió justamente un 14 de febrero, ¿no? Y fue también cancelado de esta manera áspera, ¿no? Pero es bien interesante porque este verso que le titula Bequerianas aparece recompuesto un par de folios más adelante, ¿no? Y el primero es bien interesante, dice así: si buscas al culpable que ha perdido la historia que llegamos a formar, acerca el corazón tus manos blancas y ahí lo encontrarás. Entonces hay como una especie de esperanza detrás de lo que está escribiendo Figueroa en ese momento. Sin embargo, un poquito más adelante el tono cambia completamente, ¿no? Y se vuelve mucho más punzante, mucho más en un tono de reproche, y entonces dice así: si quieres conocer por qué mi olvido ha puesto entre los dos la eternidad, y después de que tanto te he querido, hoy te dejo tranquila en donde estás. Si quieres penetrar estos arcanos y este oscuro misterio adivinar, acerca el corazón tus blancas manos y todo lo sabrás. Es decir, hay un cambio de intencionalidad. Entonces, esas intencionalidades detrás son susceptibles de mapearse, son susceptibles de leerse, son susceptibles de comprenderse, pero que van más allá del dato explícito, ¿no? Entonces, tengo que acercar, también el documento es una fuente para poder recuperar todos estos elementos. Y bueno, aquí hay un fondo documental que tiene también el archivo histórico de la universidad, que es el Fondo Jesús Agripino Gutiérrez, y quienes conozcan el trabajo de Jesús Agripino Gutiérrez, pues sabrán que era un personaje que era muy puntual, que tenía un reporte, se guardaba celosamente sus documentos, tan celosamente guardaba sus documentos, que incluso tiene por ahí unas notas de cuando fallece un familiar cercano a él, y va recuperando todas las notas de condolencias que le van enviando, y las va resguardando, las va atesorando, las va clasificando, recortes de periódicos. Por lo tanto, se trata de un personaje muy ordenado y que estaba pensando justamente en ese orden. Bueno, Agripino Gutiérrez tiene un vals, porque también era músico, que también está resguardado en el mismo archivo, y se llama Graciela. Entonces es un vals que está mecanografiado, y lo interesante del documento no está en lo que está mecanografiado, sino en las correcciones que el autor hace. Entonces empieza también a hacer correcciones sobre el propio vals, pero lo interesante es que tiene anotaciones sobre las anotaciones, ¿no? Es decir, va explicando por qué hace las correcciones. Entonces, pensando en este personaje, ese tipo de anotaciones y ese tipo de marginalia están también pensadas para el lector del futuro, ¿no? O sea, no es para el lector de la época, está dejando huella, está dejando rastro de su intencionalidad en la marginalia del propio documento, y eso también es susceptible de leerse. Y bueno, hay algunos otros documentos, yo les decía que tenían marcas como marcas de corrección. Este es un documento de 1829 que también tiene por ahí algunas correcciones. Por ejemplo, se sustituye gobierno liberador por gobierno liberal, se sustituye también supremo general por supremo gobierno,
Y esto de algún modo hace suponer que quien hace esas correcciones se trata o del editor del propio periódico o incluso del propio redactor de la nota, ¿no? Hay más ejemplares con estas correcciones, por ejemplo, en el caso del Espíritu del Siglo de 1867, aunque también hay otros documentos como del mismo número del año 1869 que tienen ahí marginalias de corrección que también pues, son susceptibles de leerse. Ahora bien, hay algunas otras marcas que están también dispuestas ahí y que yo he colocado como marcas para destacar esta intencionalidad detrás de los sujetos. Y por ejemplo, en el caso del noticioso de 1847, pues hay una serie de anotaciones, ¿no? Por ejemplo, pone Ley Agraria del Estado y esto indica una cierta intención de ordenar el documento, pero más adelante en este mismo periódico, pero en una fecha posterior, también hay varios periódicos que están fechados, que tienen escritos al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, es decir, que probablemente hayan sido textos específicos enviados a este personaje, ¿no? al presidente municipal de la época. Y bueno, hay otras marcas que también vale la pena destacar porque personalizan el documento. Por ejemplo, ya habíamos visto en torno a Los Hijos del Pueblo de 1884, que destacan el documento personalizando, ¿no? Le ponen el nombre del dueño, en este caso Leopoldo Vega, ¿no? Pero lo mismo ocurre con la revista de Chiapas de 1902, cuyo dueño es Jaime I. Cordero, ¿no? Entonces hay un ejercicio de personalización. Quiero entonces, a partir de estos ejemplos, tratar de entender que también el documento tiene otras lecturas estéticas de los documentos históricos. Por ejemplo, el tipo de letra, la tipografía, los colores, etcétera, ¿no? Hay varios elementos que están así. Por ejemplo, el uso de una tipografía manuscrita quizás está mucho más ligada a la huella de las personas que lo escriben. Nos da cierta cercanía, este es de Rodolfo Figueroa, ¿no? Nos da cierta cercanía, cierta conexión, cierto sentido de autenticidad y nos acerca de forma mucho más cercana a la experiencia humana. También digamos, la fuerza con la que se escribe el texto, ¿no? Hay textos que están escritos de manera muy suave, que indican también el estado anímico de quien escribe y de pronto aparecen estos rayones, ¿no? Con muchísima fuerza que también están connotando algunas cosas en el documento que son susceptibles de leerse, ¿no? La tipografía, ¿no? La tipografía, hay algunos elementos de ella, por ejemplo, entre las serifas y las sans, que unas se utilizan en documentos para darle cierta formalidad, cierta rigidez, cierto peso a la palabra, mientras que de pronto, en el caso de las sans, son mucho más funcionales, mucho más limpias, mucho más sencillas, ¿no? Y aquí quiero contar una anécdota rápida porque estaba haciendo en algún momento en mi casa un TikTok y ese TikTok lo quería subtitular, ¿no? Entonces estaba ahí entretenido subtitulándolo y de repente se acerca a mi hija, la más pequeña, lo ve y me dice, ay papá, me dice, ¿cómo se nota? Dice que estás grande, me dice. ¿Por qué? Porque la fuente que estaba utilizando es muy de tu edad y eso es muy triste. Y agarró, se rió y se fue, ¿no? Entonces, detrás de las fuentes, aunque no lo parezca, también hay un tono emocional que estamos utilizando. El tipo de fuente que tenemos ahí también está diciendo cosas, también está haciendo una selección que de pronto los periódicos hacia atrás también jugaban con esa intencionalidad, ¿no? Y que también podemos leer. El color puede también modificar la dimensión sentiente de la información. A veces la puede hacer mucho más vívida, a veces la puede hacer mucho más cercana, a veces la puede hacer mucho más significativa, ¿no? En el caso del movimiento armado zapatista, muchos de sus comunicados
utilizaban estos tonos, ¿no? El rojo y el negro, para tener como símbolos de rebeldía, porque destacan por su contraste, ¿no? Entonces hay una intención de destacar esta resistencia y esta dignidad, pero no es el único ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un documento de una catequesis pictográfica de Gante, y también Gante en la época colonial utilizaba el color para tratar de comunicar una cierta jerarquía, ¿no? Por ejemplo, utilizaba los colores rojos para resaltar lo sagrado, mientras se utilizaban también los colores dorados para destacar lo divino. Y todo esto de algún modo también iba generando un impacto emocional para quienes lo leen. Hay más ámbitos, ¿no? Con el que se puede expresar a través del color. El famoso y famosísimo azul maya, pues dotaba de un significado mucho más espiritual y mucho más ceremonial lo que se estaba buscando transmitir a partir de este mural. Tan significativo es el color que, por ejemplo, en el caso del inframundo maya, cuando uno muere, digamos, en la cosmovisión Zoque, pasamos de un mundo solar a un mundo otro, pero ese mundo otro tiene colores, ¿no? Hay un mundo amarillo, hay un mundo azul, es decir, el color está integrado a esta memoria histórica que de algún modo comparto y que termino reflejando en los productos que genero, ¿no? Entonces, de nuevo, el documento histórico no es solo dato puro, sino que tiene también vertido elementos que comparto con otros y que son culturales, estéticos, etcétera, que puedo también leer. Sí, y bueno, ya nada más para finalizar, me gustaría solamente que nos pudiéramos quedar con algunas cosas para que nos vayamos, digamos, leyendo y reflexionando un poquito con ellas. Y la primera es ampliar la mirada, es decir, que podamos entrar al documento histórico a preguntar también por sus silencios, a preguntar por las formas emocionales que están detrás de él y a no perder esta riqueza de lectura y dejarla en el olvido, ¿no? Por otro lado, también a reconocer que los archivos históricos por eso tienen relevancia, ¿no? Porque no se tratan de panteones de papeles viejos, sino que son espacios vivos que pueden propiciar este encuentro disciplinar y y en otro sentido hacer lecturas mucho más humanas de la realidad. Y bueno, la última, y con esto voy cerrando ya la participación, a leer con todo el cuerpo, como nos lo estaba expresando Galeano al inicio, ¿no? Hacer una lectura total que pueda entender al documento de una forma mucho más orgánica y mucho más compleja. Entonces, la pregunta con la que yo originalmente había abierto esta charla de qué historia es la que no sabemos, como se preguntaba Sebastián Pla, la podemos también mover de lugar para preguntarnos qué historias estamos dejando de escuchar también nosotros, ¿no? La tarea entonces es voltear la mirada de nuevo a ver estos vacíos, a escuchar los susurros, a realmente acercarme al cuerpo documental para no escapar del olvido, ¿no? Para no dejarlo al olvido y de alguna manera volver a hacer una memoria histórica mucho más compleja, mucho más rica, pero sobre todo mucho más humana, ¿no? Y bueno, con esto concluyo esta charla. Muchas gracias. Gracias, muy bueno, enriquecedor. Pues se abre un pequeño espacio aquí según nuestra jefe de piso, así tenemos tiempo, ¿verdad? Para algún comentario, alguna pregunta, es bienvenida. Para eso es este foro. Aquí hay historiadores y muchos. Allá, a ver si le pasa el micro. Si nos dice nombre, procedencia, por favor, porque para que salga en las redes. Hola, buenos días. Soy Luisa del Rosario Aguilar, vengo de la Facultad de Música de la UNAM y me interesa muchísimo esto que comenta,
porque yo soy músico, soy historiadora también, y justamente trabajo con documentos del siglo XIX, con partituras, ¿no? Y esto que usted dice precisamente, el aprender a ver el documento completo, como músicos tendemos a ver la música, ¿no? Y nada más. Y justo la invitación que yo he hecho y que yo misma aplico es justo ver otras cosas que están en el documento. Mi comentario y mi pregunta va en un sentido que tiene que ver con lo que implica nuestro foro completo, ¿no? Que es el asunto del acceso a la información. O sea, cómo estos elementos que usted comente que en efecto los muchos documentos tienen, o todos tienen algún elemento, ¿no? Que es importante integrar, ¿no? Cómo estas marcas o estas huellas inciden en la catalogación o inciden en el modo en el que construimos la catalogación para después poder recuperar esa información, ¿no? Porque como sabemos, finalmente la catalogación de los inventarios se hacen no solo no para preservar, porque la preservación es otra cosa, sino para recuperar la información y poder efectivamente hacer vivir ese documento desde cualquier elemento que esté integrado ahí. Esa sería mi pregunta. Ok, yo creo que, bueno, esa es una opinión en particular, porque si vemos quiénes son los usuarios de los archivos históricos, casi siempre se van a restringir a los historiadores, por lo menos para el caso de Chiapas, pero vemos muy poca gente, por ejemplo, de artes visuales consultando archivos históricos, ¿no? Lo hay de pronto en música, pero casi siempre es cuando se está haciendo un rastreo muy específico de algún dato, y creo justamente que ese es el reto que tiene también el archivo histórico, en este caso en particular de la universidad, en el sentido de volverse núcleos para que entonces los catálogos trasciendan el dato específico y entonces puedan también recuperar otros elementos. Por ejemplo, estoy pensando en un catálogo de emociones, ¿no? Para tratar de encontrar elementos que cataloguen la emoción, ¿no? Y lo puede encontrar en la música, lo puede encontrar en un periódico, lo puede encontrar en un escrito. Entonces creo que son de las tareas de algún modo que están pendientes también por hacer y que no necesariamente van a estar en la responsabilidad de quienes albergan los documentos, sino que también implica que los que estamos podamos hacer esas contribuciones, ¿no? Creo que si no volteamos, o sea, Lo haré a título personal. Y a propósito de la fotografía del nombre del de cuerpos académicos, encontramos a unos Velázquez, sí, que son capaces, no es muy duro, pero ellos, como en las partituras, también uno que sepamos que hay algo más, ¿no? Me parece que hay, no, tal, ¿no? Que en la universidad y el patrimonio, entre lo que tenemos aquí en el archivo, o podría haber o desarrollarse. estos vacíos que de pronto se generan, ¿no? Y los historiadores no están leyendo importantes, estudiantes sobre todo de servicio que están en foros de gestión y promoción de las artes, justamente a la hora de entablar comunicación, finales específicos, pero yo matemática o puedo tener podamos hacer con ellos para ir haciendo. Paso sí, por favor, precedora, un aplauso, por favor. Otorga el presente reconocimiento al doctor Irael, cuarto ciclo de conferencias, retos. Cafecito ahí permanente, ¿no? Pero
programa como moderador el maestro. Al doctor Felipe Reyes y su compromiso inquebrantable y el subtítulo pregunta, pero al mismo tiempo al final un razonamiento del. Entonces así es como se produce de la realidad, la lectura de alumnos a maestros, un momento por el alejamiento que hay, nadie lee y movimiento. Es secundaria. Digo, otra en la prepa, no tienen las tecnologías de la información y documentación, su función de formar lectores. Preescolar hasta la universidad, ¿no? Lectura debería ser o educativo. Yo invité a gente de la lectura, que nadie lee. Todo el esfuerzo que se hace del mundo del doctor a ceder. Entonces, a las 11:20 le voy para que haya un diálogo con usted. Permítanme un segundo, voy a cerrar una vez. Agradezco mucho, Rubén, las palabras. No solo la lectura, tratamos de seguir siendo, y desde ahí quiero yo colocar viento de la palabra. Para mí, honrosamente, el jardín de niños sentimos lo que imaginamos. Integrando todo esto, lo que es productivista, pues no solo a leer, sino a la palabra misma. Esa palabra que nos ha hecho